facetarias, ¿verdad? En todas las vértebras o interfacetarias, la faceta se articula la superior con la inferior y así sucesivamente. Tenemos también en la columna cervical las apófisis espinosas. La séptima apófisis espinosa es la llamada prominente. Y en el examen físico ustedes la notan como una protuberancia al nivel que suponemos corresponde, o cuando ven la protuberancia, ustedes deben saber que ahí están palpando C7. En radiología ha pasado lo mismo que en todas las áreas. Siempre que les hablamos ponemos el ejemplo de la radiología convencional, ponemos el ejemplo de la tomografía y la resonancia. Acá está muy bien evidenciado los progresos y las diferencias entre una y otra. La radiografía convencional obviamente es más económica, se hace de manera rápida, incluso se pueden hacer portátiles. Ella muestra bastante bien la estructura ósea, pero no tiene ninguna valoración adecuada del tejido blando. Esto, esto cobra importancia porque cuando hay hernias, obviamente, pues no se van a ver con la radiografía simple. Entonces ustedes pueden pedir columna pensando en que hay hernias, pero para ver como severidad. Hablando de esto, por ejemplo, nosotros vamos a estudiar el espacio intervertebral que se da entre cuerpo y cuerpo, y a veces este espacio está perdido. Entonces, tenemos disminución de la altura del espacio y tenemos esclerosis de las carillas articulares acentuada cuando la comparamos con los otros niveles. Generalmente la esclerosis se dice que es discogénica porque la discopatía conlleva a un estado de inflamación que se traduce en cambios de esclerosis en las carillas articulares del espacio comprometido. Entonces ya saben que ustedes no van a pedir para hernia discal una radiografía, van a pedirlo para ver como un primer abordaje y ver si el espacio está disminuido, si hay erosiones óseas, si hay nódulos de Small, ahí después los vamos a ver qué son, y van a ver los elementos posteriores para definir si hay cambios de hipertrofia de las facetas. En una radiografía lateral, esta es la articulación interfacetaria, acá en la columna lumbar, y esto puede proliferar con cambios inflamatorios, deformarse y dar sintomatología dolorosa, incluso a veces con un aspecto o una sintomatología de tipo radicular. En la tomografía ha habido un avance, se define mejor los cuerpos vertebrales, los elementos posteriores también, y en una ventana que tenemos, que no es esta, que es una ventana que no es ósea, sino una ventana de tejido blando, podemos ver el disco intervertebral, no de la mejor manera, pero se aproxima a poder hacer un diagnóstico. Por ejemplo, aquí se ve una delgada comba que tiene este disco, y es que está protruido en sentido posterior. Entonces, por ahí va la cosa. Ver estas cosas nos lleva a eh, tener cierta, en la valoración de la otra ventana podemos decir que este disco está protruido y que podría comprimir el saco tecal y generar sintomatología radicular. Entonces, el TAC ya cuesta más, es rápida también, pero no es portátil, también da bastante radiación y detecta otras cosas que no podemos ver en la radiología convencional. Sí sirve para tener una valoración del tejido blando de manera inicial. Y llegamos a la mejor técnica para estudiar columna, que es la resonancia. Entonces vean la diferencia, como ustedes pueden ver el cuerpo vertebral, el espacio intervertebral, él tiene una intensidad de señal. Acuérdense que en resonancia hablamos de intensidad, no de hipodensidad o hiperdensidad como lo hacemos en el TAC. Y acá tenemos que los discos en el T1 tienen un color y en el T2 tienen otro. En el T2 nuevamente ustedes van a ver que el disco es brillante parcialmente, tiene una zona central oscura o hipointensa, pero predominantemente cuando está sano es hiperintenso en el T2. En el T1 es isointenso como el músculo, pero tiene el mismo aspecto en todos los niveles cuando todo está bien. Y ustedes pueden ver acá que el líquido cefalorraquídeo que baja por aquí
es hiperintenso, igual que es el líquido cefalorraquídeo en el cerebro, como les he dicho varias veces ya. Entonces se ve el líquido en el T2 brillante, como si fuera agua, porque así es como tenemos claro eso. Entonces, ¿qué pasa con la resonancia? Muy cara, se demora más tiempo. Ahora estamos trabajando con mejores equipos que disminuyen los tiempos de screen y es lo mejor para estudiar el disco intervertebral y su patología. Entonces vean que esto es de lo sencillo, pero importante para que ustedes imaginen las patologías que vamos a tener. Tenemos un cuerpo vertebral, la unión, la unidad básica funcional de la columna es el disco intervertebral con la suma de la vértebra superior e inferior. Entonces una unidad funcional está compuesta con parte del cuerpo vertebral superior, parte del cuerpo vertebral inferior, el material discal y los elementos posteriores que generan, por ejemplo, la articulación facetaria, que es posterior, ya lo habíamos dicho. ¿Y qué es lo que pasa? Les había dicho que normalmente el peso se distribuye sobre el eje óseo y es así como que el 70% del peso va por ese centro y el 30% en los elementos posteriores. Si nosotros tenemos una debilidad en los elementos posteriores, también vamos a tener sintomatología dolorosa acá. Por eso es que se recomienda fortalecer la musculatura paraespinal e incluso fortalecerla a medida que vamos avanzando en la edad, con el fin de que estos sean músculos fuertes que puedan ayudarnos a mantener las posiciones de pie, sostener pesos y mantener relativamente un buen estado de salud nos conlleva a tener una mejor sintomatología en la espalda con pérdida de la. Por ejemplo, hay gente que sufre de lumbalgias crónicas y a veces solo con fortalecer la musculatura esa paraespinal mejora de sus cuadros. Vean acá ejemplos de cómo la radiografía lateral no nos dice nada de el disco intervertebral. Esta es la unidad, ¿verdad? Este es el espacio intersomático o el espacio intervertebral. Ese está compuesto por un disco que tiene dos componentes principales. El disco uno se llama el núcleo pulposo, que es la zona más central, y el otro es periférico y es el anillo fibroso. Este anillo fibroso es más fuerte en las fibras anteriores que en las fibras posteriores. Por eso, ¿qué es lo que sucede? Que el disco tiende a herniarse hacia atrás. Eso es lo que sucede en general con el disco intervertebral cuando se hace una ruptura en el anillo fibroso en la parte posterior, en razón de la debilidad de este anillo en su zona posterior. Vean que hacia atrás están las raíces nerviosas y también están los elementos cartilaginosos y ligamentosos de la columna, la cual es muy rica en ligamentos sobre las articulaciones espinosas. Tenemos el ligamento interespinoso a nivel de láminas, en el espacio intervertebral está el ligamento amarillo, que también circunda el canal y que sufre de cambios de hipertrofia. Entonces, la hipertrofia del ligamento más la hipertrofia de las facetas conllevan a producir, asociado a una hernia, una estenosis del canal. Eso lo vamos a ver más adelante. Tienen que acordarse que los espacios intervertebrales son un poquito más amplios o de mayor tamaño en la zona cervical que en la torácica. Y en los lumbares el incremento es progresivo. Entonces L1, L2 tiene menos altura el espacio que L2, L3 y que L4, L5. Entonces cuando están interpretando los estudios radiológicos van a notar si hay un ensanchamiento de este tipo progresivo en la columna lunar, no deberían preocuparle. Vean acá la ventana de tejidos blandos en TAC y la ventana ósea. Así es como se ve universalmente la ventana ósea y así es como se ve la ventana de tejidos blandos. Cuando se dice ventana de tejidos blandos, vean lo que sucede acá. Aquí pueden ustedes notar la extensión del disco en la región anterior, en el centro y en la región posterior.
Esta es esa unidad funcional y está siendo valorada en este plano, y nosotros también lo revisamos en el axial y en el coronal. Aquí estamos en un plano sagital. Pero acuérdense del esquema y acuérdense del interespacio y del disco. ¿Ven? En la columna lumbar con resonancia, vean que en el T2 vamos a tener hiperintenso en líquido, en el centro la médula y los elementos posteriores como el ligamento longitudinal generalmente es hipointenso. Denme un segundito para... Muy bien. Entonces, saliendo de esta parte anatómica, tal vez un poco aburrida, pero bueno, siempre tiene su interés. Temas importantes de aprender hoy. Hablamos en el cerebro de los espacios y en la columna también tenemos espacios y esos espacios sufren de patologías. Entonces es importante que ustedes tengan claro el, este esquema lo que hace es mostrarnos cómo es el espacio y cómo es su nombre y las posibles patologías. Las vamos a ver enseguida. En el caso de este primero, tenemos que este espacio va por fuera de la lesión, está por fuera de la dura en la columna. O sea que aquí estaría el hueso y aquí hay una lesión expansiva que compromete la dura y la rechaza. Por ser, o sea, no la compromete, la está comprimiendo y comprimiendo también la médula, pero lo que está en la médula y aquí está entonces el espacio dural. Esto es una lesión extradural que puede venir de la estructura ósea, del tejido blando, y lo vamos a ver más adelante. Puede ser extensión de tumores desde la región paraespinal hacia adentro de la médula y llevándose los espacios que siguen comprimiendo la médula, pero pudiendo nosotros apreciar la morfología medular y solo sabiendo que está comprimida. Ese espacio extradural. Si la lesión está dentro de la dura, entonces se llama intradural. Pero en la médula decimos que es extramedular si no tiene compromiso, sino compresivo sobre la médula. Entonces vean la lesión y la médula solo rechazada. Intradural porque está dentro de la dura y extramedular porque está por fuera de la médula. ¿Bien? ¿Se entiende? Bueno. Y las intramedulares son lesiones propias que están dentro de la médula y que deberían ser entonces eh, tenidas en cuenta como eh, lesiones bueno, diferentes porque podrían tener síntomas, naturaleza diferente patológica. Es por eso que es importante conocer los espacios. Vean, por ejemplo, acá cómo tenemos esta lesión es similar a la última que vimos y está dentro de la médula. En la vista axial está viéndose que está dentro de la médula. Esto es un astrocitoma medular y es intramedular a secas. Acá tenemos una lesión en la parte central que ustedes ven la médula bajando por aquí y ven una lesión en el T1 que se ve hipointensa y en el T2 vean cómo está haciendo comprimiendo la médula hacia acá. Esta es una lesión que correspondió como un lipoma y esta es una lesión entonces intradural extramedular. ¿Ok? Y ahí pueden después buscar lesiones de esta naturaleza que hacen este comportamiento. Y entonces vean acá una metástasis vertebral, estos cuerpos están comprometidos por tumor. Vean que son diferentes a estos de acá en su intensidad de señal.
¿Qué secuencia es esta para los que están escuchando? ¿Quién se anima a decir qué secuencia es esta? T2. Es un T2. Gracias. Entonces vean que ¿por qué es T2? Porque el líquido cefalorraquídeo es brillante, el líquido cefalorraquídeo es blanco, es hiperintenso. Y viene la lesión, compromete el cuerpo y se mete al canal y comprime a la médula y no pareciera que la estuviera invadiendo realmente. Acá queda la duda, pero necesitaríamos más estudios para ver, porque el paciente aquí podría tener alguna curvatura y no estar viéndose la médula como tal bien. Entonces podríamos, en esta sola no podemos decir si está tomada o no. Pareciera que no. Y esto es una lesión que es extradural y que está rechazando la dura hacia y contra la médula. Importante en las columnas, en todas las columnas, cervical, dorsal y lumbar, hablar del alineamiento. Entonces, ustedes adquieren una práctica relativamente rápida al entender este concepto de si la placa es anormal o no, porque vean la ayuda que tenemos. Tenemos estas líneas, la línea vertebral anterior en rojo, la línea vertebral posterior. Estamos hablando que estas dos líneas van en los cuerpos vertebrales. Una línea anterior, fácil, y una línea posterior, fácil. Entonces, en este caso, hay otra línea, que es la más externa, que se llama la línea interespinosa, ¿ya? O espinosa posterior. Yo siempre le he dicho interespinosa. Y esa es la que está más allá de la punta de las apófisis espinosas. En la columna cervical es así como la delineamos. Y tenemos otra línea, la cuarta línea, que es la línea espinolaminar, que pasa por el comienzo de las apófisis espinosas. Generalmente tiene esta distribución. Entonces son 4 líneas y deberían poderse hacer, dibujar de manera simétrica, y cuando hay gradas, entonces significa que hay desplazamiento y esto significa que ha de haber en el contexto de trauma pues una lesión ya sea ligamentosa o de hueso. Es importante entonces entender que las columnas van a estar alineadas y la salida de un cuerpo de ese alineamiento me debe hacer pensar en una lesión determinada. Entonces pasamos a ver vistas de la radiografía de columna cervical, así es como se mira, vemos y valoramos, vean la línea espinosa, es esta, va por la apófisis espinosa, esta se ve de frente, obviamente, los espacios intervertebrales, esta es una apófisis de Lusca, ¿ves? Y esta de arriba y esta de arriba, y se ve limpia. En ocasiones, cuando hay problemas en la radiografía, vamos viendo que el hueso ocupa este espacio. Entonces hay una proliferación ósea que nos lleva a que el espacio no se defina de manera adecuada y podemos decir que este paciente ha de tener sintomatología pues dolorosa en esta zona y es la causa de alguna cervicalia, por ejemplo. Entonces aquí está la apófisis de Lusca, esta es con una H aquí. Entonces, vean la apófisis unciforme o uncinada y en la cavidad articular, que esta se rellena con proliferación ósea, tapando en la estructura. Entonces, la apófisis unciforme, que está dibujada aquí, y esto es C2 entonces, y este es el interespacio C2, C3. C3, C4, C4, C5, C5, C6, C6, C7. ¿Se acuerdan que esta es la apófisis espinosa o prominente?
Vean la que es la grande y este corresponde con C7. Este ya es T1. ¿Qué valoramos? La altura, que sean simétricos. ¿Qué valoramos? La esclerosis, que no haya esclerosis, sino el paciente no es muy viejo. ¿Qué valoramos? Que no haya desplazamiento de los cuerpos vertebrales, ni anterior ni posterior. ¿Qué valoramos? Las articulaciones facetarias, que esto no se llene de esclerosis, o sea, no se pongan blancas o radioopacas en el estudio convencional, porque es que hay proliferación ósea y cambios degenerativos que pueden llevar a la deformidad incluso de esas facetas. En radiología de columna cervical se hacen, y también lumbar, se hacen en todas. Dinámicas se llaman las vistas, que son flexión, esta que tenemos aquí cuando vamos hacia adelante, y extensión cuando hacemos hacia atrás. ¿Qué valoramos en estas? El alineamiento. Tratamos de hacer las líneas. Está normal, que no hay pérdida del alineamiento en las dinámicas. Bajamos a las dorsales y vean que también valoramos la curvatura, si hay escolióticas a derecha o a izquierda. Valoramos los espacios intervértebras. La última vértebra tiene la última costilla. Entonces la última vértebra dorsal tiene una costilla a la par. Y la primera vértebra lumbar no tiene costillas. Así es como ustedes van a saber cuándo comienza la columna lumbar y cuándo termina la columna dorsal. ¿Y eso para qué? Bueno, para calcular si hay una lesión aquí. Yo cómo voy a saber qué número es esta vértebra si no tengo ningún reparo anatómico que sepa. Entonces ya yo sí sabemos. Este es 12, 11, 10, 9, 8, 7 y la lesión estaba en 6, en el cuerpo sexto. También lo buscamos en obviamente, la lateral, pero vean que sí sirve saber cuál es la última dorsal y cuál es la primera lumbar. Esto en vista lateral, vamos a valorar. ¿Alguien se acuerda cuál es la curvatura dorsal fisiológica? Hay premio. Cifosis. Eso, muy bien. Entonces buscamos una cifosis fisiológica. ¿Qué pasa si esta curva, que esta es fisiológica, está acentuada, el paciente hacia acá, y la curva más cerrada es entonces una curvatura acentuada, y nosotros ¿qué tenemos que hacer? Buscar acuñamientos en los cuerpos vertebrales en los pacientes mayores o en pacientes con trauma que nos hayan llegado y que tengan esa acentuación de la curvatura. Eso por ahí. En la columna lumbar también valoramos las curvaturas y no debemos tener escoliosis. La escoliosis es una curva en sentido lateral que, dependiendo de los grados que tenga, va a necesitar o no tratamiento. En ocasiones es necesario en ocasiones cirugías, incluso le colocan unos barras que van desde la columna lumbar a la dorsal de una manera dramática. No. Entonces el cuerpo vertebral hace así y se desvían todos hacia la derecha y luego hacia la izquierda, y esto es muy posible. En ocasiones hay escoliosis de juvenil, como les digo, acentuada con grandes deformidades y sintomatología también dolorosa. Por eso se utilizan esas barras metálicas para corregir esa curvatura. Muy bien, vamos por aquí. Igual, en toda la columna vamos a estar viendo las curvaturas, la altura de los espacios, las erosiones óseas, las fracturas, los tumores, las infecciones. Eso es lo que vamos a estar viendo en la columna, y utilizando estos métodos diagnósticos, el abordaje inicial con convencional y posteriormente la tomografía y la resonancia. Según un dibujo del perrito escocés,
que usamos para las radiografías oblicuas. No se les vaya a ocurrir pedir que valoremos el perrito escocés en una lateral. Uno tiene los elementos en la lateral, pero generalmente no los utiliza de esa forma porque lo correcto es verlo en las radiografías oblicuas. ¿Y ese perrito qué es? Vean el diagrama. Entonces, teniendo en una incidencia oblicua, que es esta de 45 grados, podemos verlo muy bien acá. Se lo muestro aquí antes de ir a mirar el esquema para que ustedes vean que aquí está la trompa, aquí está la oreja, aquí está el cuello, aquí está el cuello, aquí está el cuello y acá tiene cola, en fin, cuerpo, el cuerpo del perrito, acá se puede dibujar patas y patas, oreja, ojo, trompa. Y entonces véanlo acá. La parte superior, que el proceso articular superior, que es este, da origen a la oreja del perro, ¿verdad? El pedículo de la vértebra que estamos valorando da origen al ojo. La trompa, que vendría siendo aquí, vamos a mostrar una trompa más bonita acá, esta. Es una apófisis transversa. Entonces, la que da a la trompa o al hocico, como dicen ellos acá. El cuello es en la zona central, véanlo aquí, y eso se llama la pars interarticular, que es el cuello, y cuando hay lesión, esto ya no se va a ver así, sino que se va a ver como si fuera esta línea de la articulación, porque aquí hay una ruptura de ese cuello que puede ser congénita o traumática. Por eso a veces vemos en pacientes jóvenes que hacen ejercicios lesiones de estas de espondilolisis porque se han lesionado, de pronto un previo defecto congénito menor se ha hecho más grande o por el ejercicio han tenido una fractura ahí y tiene sintomatología exquisitamente dolorosa. Entonces ya saben, la pierna anterior la da el proceso articular inferior, este es el superior y este es el inferior. Ahí del superior del cuerpo que sigue y este es el inferior del cuerpo superior. Ahí, pero nosotros estamos trabajando con el perrito acá arriba. Eso entonces van a darse cambios y eso es una, en la oblicua es incluso un poquito difícil en ocasiones verlo dependiendo de la obesidad del paciente. Se puede dificultar la visualización de ese perrito y todo esto. Entonces, esta es una buena vista del sacro. Ven aquí, el sacro también tiene patologías incluso congénitas. A veces no se fusiona, vean aquí, aquí hay una, viene aquí la cortical y aquí hay una falta de fusión. Es una variante anatómica sin mayor problema. Debería seguir aquí continuo, ¿verdad? Ya sabían que el sacro está con 5 vértebras que en la parte más inferior, en el nivel S5, aquí en esta zona hay como un orificio que se viene dibujando acá que se llama el hiato sacro. Eso es al final. La vértebra más grande del sacro, que es S1, tiene aquí una zona que se llama el promontorio sacro. Ese promontorio sacro es casi la altura en la que se bifurcan las arterias ilíacas comunes en ilíaca interna y externa. Eso como punto de reparo anatómico para otras cosas. Entonces ese canal sacro es continuación de la columna lumbar, que también tiene meninges y es el que se articula con el coxis más distal. Tiene alas izquierda y derecha y se articula con el ilíaco. Entonces nos da origen a la articulación sacroilíaca que puede después estar involucrada en patología como de la sacroileitis y que se convierten a veces en patologías crónicas que afectan a los pacientes de diferentes edades. De hecho, por ahí puede ser que veamos una patología en especial de estos. Vean la columna lumbar. Van cambiando los cuerpos de la columna en cuanto a la morfología y al arco posterior, el orificio central medular, cómo se conforma.
por las articulaciones entre uno y otro y la amplitud que debe tener el canal en esta región de aquí a acá puede sufrir por estas articulaciones facetarias, sufrir hipertrofia, se mete el hueso acá, se mete el hueso acá y también el ligamento amarillo que están aquí pegado a las láminas se hipertrofia y se reduce el espacio del canal. Y al reducirse el espacio, ese, lo que va sucediendo es que comprime las estructuras que están aquí y si depende del nivel, así será la sintomatología. De aquí a acá no debe tener menos de entre 10 y 12 milímetros en diámetro antero-posterior en el nivel lumbar. Si tiene menos, tiene una estenosis del canal. Pues sí. Entonces, datos importantes que vamos a ver para trabajar en columna lumbar y cervical y dorsal. Vamos a hablar de unas columnas de Denis. ¿Y eso qué es? Aquí las tengo marcadas en azul, en verde y en morado o fucsia. La columna, ¿para qué la separamos así? Pues para clasificar los traumas en estables o inestables. Se trataron de separar las lesiones menores de las más severas y se estableció eh, este tipo de clasificación para decir si tenemos dos columnas comprometidas, la fractura es inestable. Vean el esquema donde tenemos el disco intervertebral, disco intervertebral, disco intervertebral, disco intervertebral, disco intervertebral. ¿Qué tenemos detrás? Perdón, ya les había dicho que había una línea de la longitudinal anterior, está el ligamento longitudinal anterior. En la parte posterior de los cuerpos está el ligamento longitudinal posterior. En la parte ya más de los elementos posteriores tenemos los elementos posteriores óseos, ¿verdad? Que son los pedículos, las facetas, láminas y el proceso espinoso. Y hay unos ligamentos que son los ligamentos, el amarillo, el interespinoso y supraespinoso. Entonces, en una columna, vean dónde están trazadas estas líneas lumbar sobre la línea interespinosa, sobre la línea posterior, sobre la línea anterior. Si la columna anterior va del ligamento longitudinal anterior a los 2/3 del cuerpo vertebral. ¿Ok? Ese es por donde se extiende esa columna anterior. Las lesiones que estén aquí son de la columna anterior. Y luego el tercio que queda es este, y tenemos el ligamento longitudinal posterior, el espacio, el disco intervertebral y el tercio del cuerpo vertebral. Entonces tenemos un poco del anillo fibroso posterior, tenemos del ligamento longitudinal posterior y el tercio del cuerpo vertebral. Y los elementos posteriores forman la columna posterior, que son todos, como ya les hemos dicho. Entonces, los ligamentos posteriores, el amarillo, el interespinoso, supraespinoso, las láminas, el proceso espinoso, las facetas. Eso es cómo se creó esto, y si hay fracturas que comprometan dos columnas, tenemos una fractura inestable. Vean que esto se da en la alineación toraco-lumbar. Así pasamos a la columna y vemos de una vez la columna. Ya saben, esto es un T2, ahí está muy claro. Ya otra vez ustedes saben que el líquido cefalorraquídeo es brillante, la médula tiene su intensidad de señal intermedia característica, los discos intervertebrales muestran en la T2 hiperintensidad cuando están bien, cuando no están deshidratados. Si ustedes ven, este tiene una intensidad de señal diferente a estos de acá. Aquí podría haber un poco de disminución de la hidratación del disco. Entonces son cambios incipientes degenerativos, lo mismo en el nivel cervical. Las que están brillando son las más normales, las que no están brillando tanto ya están sufriendo un poquito de pérdida de intensidad de señal. Entonces, vean que tenemos acá C2, C3, C4, C5, C6 y este es C7. Entonces, coincide, ¿verdad? Cuerpo de C7, yo podría buscar aquí para decir la apófisis espinosa, esa es la más grande.
Podría ser que sí, ¿verdad? Y después comienzan los cuerpos dorsales. Así vamos numerando. Pero acuérdense que al revés, allá abajo, en la zona toracolumbar, buscamos la última vértebra que tiene costilla para decir que esa es T12 y comenzar a contar las vértebras lumbares. ¿Por qué tiene importancia saber eso? Porque para las cirugías de columna lumbar tenemos que saber si es L2, L3 o L3, L4 o L4, L5 para que el cirujano vaya a operar en el espacio que es, ¿verdad? Entonces, todas las estructuras esas ahí tendrán ustedes tiempo de visualizarlas ahí estudiando, pero vean todo lo que hay que se puede ver, ¿ok? En la cervical, vean la morfología del canal, vean la médula, el líquido cefalorraquídeo, vean la apertura de los forámenes, vean el ganglio esta estructura es vascular, más bien, o está oscura, la arteria vertebral. Por acá tenemos en la torácica, vean la morfología, cuerpo vertebral, vean cómo es el cervical y vean el dorsal, la forma o morfología que tiene, la médula en el centro, el canal rodeado de líquido, los elementos posteriores, estas famosas láminas, la apófisis espinosa en este nivel, la apófisis espinosa en este nivel y la apófisis espinosa en este nivel. Este es el lumbar, este es el torácico o dorsal y este es el cervical. Las articulaciones interfacetarias en cervical, las interfacetarias en el lumbar y las interfacetarias en el lumbar y este en el dorsal. Aquí no se ve muy bien en el dorsal. En un protocolo normal de columna lumbar, nos hacemos un corte sagital T1, un sagital T2, un sagital STIR. Yo les había dicho en una ocasión que el sagital STIR, grábenlo, es uno que hace que la grasa, vean que este es un T2, este sagital también es un T2 STIR, pero la grasa está suprimida. Entonces vean que esta grasa se ve como parda, no se ve brillante y es porque tiene una supresión. Y eso es porque si hay alguna lesión con grasa, va a salir de color gris como esta, y si no fuera grasa va a ser diferente. Entonces puede haber líquido acá y se va a comportar como líquido y no como grasa. Un axial T1, un axial T2 y un coronal T1. Entonces con eso terminamos o abordamos inicialmente una resonancia de columna lumbar. Vean que podemos numerar, el técnico lo hace a veces, le pone una marca para decirnos dónde está la T12L1 para nosotros comenzar a contar, porque en la resonancia no se va a estar viendo la unión costo vertebral como lo vemos en la radiografía convencional. Sí, no es que no se vea, pero mejor utilizar con un localizador, marcar automáticamente la unión para uno ya saber qué va a valorar acá y dónde va a decir si hubiera lesiones. Ustedes ven que en esta vista sagital el disco está aquí brillante, tiene adelante y atrás, adelante y atrás, adelante y atrás, unos elementos hipointensos y eso es el anillo fibroso en su parte anterior y posterior. Acuérdense que el anillo le da la vuelta completa a la vértebra. Tiene una parte anterior y una posterior. Ya ustedes saben que esta es la zona donde se rompe el anillo y protruye el núcleo pulposo, que es este que brilla en la columna en los diferentes espacios. Entonces, el anillo, la integridad, ya nos va diciendo si está íntegro, porque puede presentar rupturas que se llaman anulares y pueden ser grandes, medianas o pequeñas, y por ahí es que protruye el disco intervertebral. Entonces vamos a poder realizar medidas para ver si la protrusión del disco es importante o no. Vean la diferencia entre el TAC y la columna vista por resonancia magnética. Entonces vean que aquí el disco no se define tan bien como se define acá, ¿ya? Aquí está el límite posterior de la parte del anillo posterior, que nosotros acá realmente no lo vislumbramos, no lo imaginamos, pero no podemos decir, mira, yo estoy viendo aquí el anillo fibroso. No, vean el canal
Es una imagen que se ve. Apófisis espinosa, sacro, L5S1, disco, poquito protruido, disco un poquito protruido, aquí está mejor y acá está mejor también. Ven acá cómo se ve el ganglio espinal de L4, el cuerpo vertebral, las láminas y la apófisis espinosa. Esas son las estructuras que son repetidas y que las estamos viendo frecuentemente. Acá hay ligamento amarillo, más difícil de ver, y acá ligamento amarillo. Acuérdense que eso es intracarnalicular pegado a las estructuras de las facetas. Pero si crecen pueden comprometer la amplitud del canal. Acá tenemos algunas de las cosas que se pueden encontrar en la columna y que es para que no los agarren de sorpresa. Les había hablado de las barras posteriores, ¿verdad? Y esos anillos pediculares que son los que fijan la barra. Se llaman anillos pediculares o transpediculares. Y entonces generalmente antes los ponían de fijación que son anteriores y son como este que tenemos acá. ¿Ven? Esto es en el nivel cervical y este es la idea de esto es producir una fusión de estos cuerpos vertebrales en donde el disco se perdió. Entonces se fijan y con el tiempo se va llenando el espacio. Aquí en esta otra vista tiene un espaciador intersomático que también rellena y tiene el fijador anterior, le hacen el abordaje pues igualmente anterior en cervical. Por acá tenemos unos elementos de fijación artrodésica posterior y también uno de estos espaciadores que este está como un poco fuera de la línea, como parece que en este plano sagital no podemos decir si incluso es que esté por fuera del todo del espacio intervertebral. Si le hiciéramos una AP, de pronto podríamos ver si está sobre el espacio o si está salido. Por ejemplo, que lo viéramos aquí en una AP, es que está por fuera, y si lo viéramos aquí, es que está en su posición habitual, porque llama la atención cómo se ve acá. Vean que hay también elementos interespinosos para separar esas apófisis interespinosas, separadores ahí interespinosos. Esta es una cirugía en donde tenemos que aprender a reconocer que aquí falta la lámina de este lado parcialmente. Entonces se llama hemilaminectomía. A veces se van las de este lado y las de este lado completas. Y entonces son laminectomías. Esos aparatos de fusión posterior, ¿verdad? Las barras posteriores y los tornillos que ya le habíamos dicho. Y lo mismo, acá hay una prótesis de disco intervertebral, que son discos metálicos que ponen entre los espacios. Bueno, dolor de espalda baja, dolores de cabeza para todos los médicos, la frecuencia de consulta es elevadísima. Hay veces que están asociadas a otro tipo de enfermedades. Recomendaciones para todos esos dolores de espalda, estudiarlos cuando el paciente ya ha consultado frecuentemente. Hay que hacer estudios de imagen porque no siempre debemos asumir que el paciente está mintiendo. Por ejemplo, a los médicos de empresa les pasa mucho que también es cierto que la gente que trabaja con peso casi siempre son los que más tienden a sufrir, pero también son los que más piden incapacidades. Entonces hay que estar atentos y a veces hay que tener el soporte de imagen. 84% de los adultos serán durante su vida lumbalgia. La gran mayoría va y viene el dolor, se quita con los medicamentos usuales, antiinflamatorios, algunos relajantes musculares y tal. Factores de riesgo como todo, el tabaquismo, la obesidad, a mayor edad, mayor problema. En el sexo femenino, desafortunadamente, tiene un poquito más frecuencia. En el futuro va a cambiar porque ahora cada vez pues, hay más ejercicio en las mujeres y
Lo mismo el trabajo físico, cada vez también va haciendo la mujer una gran fuerza laboral y se van equiparando. El nivel educativo bajo, pero yo creo que está asociado a otras cosas, no sé si involucra tal vez pobreza, tal vez trabajos inadecuados, de alto riesgo, en fin. Y están los otros, que de la somatización, ansiedad y depresión, que el paciente pues somatiza con el dolor lumbar. Igual hay montones de veces que no se encuentran diagnósticos definidos con el examen físico ni con pruebas de imagen incluso. Entonces, tenemos que hay unas causas mecánicas, otras no mecánicas y viscerales. Se confunden a veces esos dolores con patologías como cálculos renales, patología de los órganos pélvicos, el aneurisma aórtico y las enfermedades gastrointestinales. En el caso mecánico, pues es todo lo que tiene que ver con la columna, el eje de la columna, como lo dijimos anterior, las enfermedades degenerativas del disco, las enfermedades degenerativas de las facetas, donde hay hipertrofia de facetas, todo esto da dolores, las famosas hernias discales, cuando el paciente tiene osteoporosis también, fracturas y problemas congénitos como la cifosis y escoliosis anormales, las asimetrías facetarias. Y los no mecánicos, la cantidad de tumores que pueden afectar, mieloma, metástasis, tumores medulares y los procesos infecciosos. Acuérdense, las artritis inflamatorias como el Reiter, la enfermedad del bambú, que ahora alguien me la dirá cuál es columna en bambú, es de la espondilitis anquilosante. Enfermedad de Payet y enfermedad de Scheuermann pueden dar este tipo de dolores. Entonces, lo que hay en la degeneración que llamamos espondilosis o la discopatía degenerativa es lo que habíamos hablado. Salen osteofitos, que son cambios productivos óseos en los cuerpos vertebrales, hay pérdida del espacio intervertebral, hay consunción del material discal, y eso qué significa que el disco se necrosa y libera nitrógeno. Entonces van a ver en una tomografía estas imágenes. Esto es gas, esto es aire y es nitrógeno del daño del disco. Vean que los espacios están disminuidos y también vean aquí, con mucho ojo, cómo hay esclerosis ósea de esas carillas articulares. Vean lo que esto está brillante, esto está brillante, esto está brillante, ahí marcado con la flecha, brillante o blanco claro o hiperdenso y es esclerótico para nosotros y son las carillas articulares que se contraponen en un disco que está dañado y entonces están teniendo más bien un roce y golpe entre el cuerpo superior y el inferior. Entonces hay osteofitos de tracción hacia abajo, otros osteofitos en garra que van como hacia arriba, hay fusiones óseas entre esos divertículos, esos osteofitos, perdón, ojo, osteofitos, corrían cualquier cosa que les haya dicho, perdón. Eh, las facetas pueden llegar, vean esta, está más o menos bien, y vean la deformidad que tiene esta faceta por esas alteraciones degenerativas espondilóticas. Osteofitos por acá en la radiografía de columna lumbar, osteofitos por acá en la radiografía lateral, osteofitos aquí que tienden a formar puentes óseos, el espacio comprometido, la esclerosis bien definida, tanto superior como inferior, ¿lo vieron? Eso está claro. Las facetas con hipertrofia casi no se ven y se ven es como radioopacas todas, hiper, eh, con esclerosis ósea de las facetas. Esto significa hipertrofia de la faceta y significa sintomatología dolorosa por deformidad de esas plaquetas, de esas facetas. Por acá, columna cervical, vean que no tiene la curvatura, está como rectificada y compromiso discopático por disminución en estos niveles. ¿Esto qué nivel es? ¿Alguien sabe qué nivel es este? Hagamos la cuenta. Este es C6 y este es C7. Compromiso de la amplitud disminuida, esclerosis ósea de las carillas articulares, el nivel superior igual, en este otro tenemos un espacio de mejor representación, así como en los superiores.
No siempre toda la columna está comprometida, a veces es muy focal. Vean la hipertrofia facetaria aquí y el agujero, que es este, para el nervio, vean lo cerrado que está. Aquí debemos suponer que está la raíz. ¿Cómo está la raíz? Bien comprometida, sintomatología propia de la raíz nerviosa izquierda correspondiente en este interespacio. Vean cómo es entonces la faceta normal, que es lisa, y la faceta que comienza a perder el espacio y se va deformando con hipertrofia facetaria. Vean el espacio normal, con facetas normales, tenemos un canal amplio, comienzan a proliferar los cambios, se va haciendo disminuido el espacio, como sucio, mucha esclerosis, más avanzado, hay mayor compromiso de las facetas, se están deformando, y en un caso más avanzado hay un compromiso increíblemente severo del canal. Acá lo vislumbramos también un estudio progresivo en resonancia magnética. Aquí está la faceta con la articulación que es sinovial, está brillando porque hay sinovitis, aquí sigue brillando, un poquitico más grande. Vean que aquí no se veía mucho esto, que les voy a mostrar, esto negro es el ligamento amarillo, está hipertrofiándose. Acá está más grande y acá está mucho más grande. Vean lo que le ha pasado al canal desde que era así a lo que quedó acá. ¿Sí? Lo notan que se ha disminuido y no solo el canal, sino los agujeros de conjunción, porque vean qué amplios que eran aquí, cómo se hicieron aquí, cómo se hicieron aquí, y aquí están totalmente cerrados. Entonces, que tiene un componente de hipertrofia facetaria severa con compromiso de la amplitud del agujero, de los agujeros y de la amplitud del canal. Ese tiene todos los premios. Pero acuérdense que cuando hablábamos de el perrito terrier, entonces de la fractura de la pars, acá tenemos un caso que no está con el perrito, pero que está fracturado en esta lateral. ¿Lo ven? Aquí y acá. Y aquí lo ven en el axial, cómo se miran esas lesiones de la pars articular en el perrito escocés en una tomografía. Acá en esta radiografía, lo que habíamos hablado del alineamiento, una sola línea anterior, aquí me pierdo. Y acá está el cuerpo vertebral. Eso no está bien. Tiro la posterior y aquí me pierdo porque aquí caigo sobre el otro cuerpo. ¿Qué pasó aquí? El cuerpo este se desvió hacia adelante. Para eso tenemos nombre y clasificación también. Entonces, cuando se desliza el cuerpo sobre el de abajo, eso se llama espondilolistesis. No sé si habían oído ese término antes. Entonces hay una inestabilidad vertebral, se desplazan anterior en los pacientes que tienen esa degeneración discal y de las facetas. Se debilita esa faceta, se pierden los ligamentos y hay una lisis sobre la par articular y el cuerpo entonces se desplaza hacia adelante. Esos desplazamientos se gradúan, como ya les había dicho, de la siguiente forma. Si se desplaza más del 25%, es un grado 1. Si se desplaza entre el 25 y el 50, es un grado 2. Si se desplaza más entre el 50 y el 75, es el grado 3. Y si tiene el grado 4, es entre el 75 y 100. Y si tiene más de 100, es la espondiloptosis, que es que está totalmente perdida la relación así, articular. Entonces, ahí van a estar las variaciones de esos desplazamientos. Vean cómo se pierde entonces la estabilidad de la columna. Bueno, nosotros tenemos una línea que trazar, que ahora no se les había dicho, pero va por el centro del cuerpo vertebral de L3 y debe intersectar el sacro. Vean que aquí el sacro está por acá y la línea pasa de lejos por delante. Entonces, atentos a eso. Generalmente, entonces, como le digo, el que tiene grado 1 solo el 25%, el grado 2 el 25 al 50%, el grado 3 del 50 al 75%, el grado 4 tenemos esta vista en donde prácticamente ya el cuerpo está totalmente perdiendo la relación con el sacro, y en el grado 5 es que ya la perdió toda y es como en esta toma de acá. Lástima que no tengo el sagital de esta toma.
Bueno, los famosos nódulos de Small, en un tiempo atrás, los considerábamos fisiológicos, son unas hendiduras sobre la carilla antilar superior o inferior de cada cuerpo vertebral, que se dice que son hernias del disco hacia el interior de ese cuerpo, la zona donde se ve el defecto. Entonces resulta que antes pensábamos que no eran sintomáticos o eran muy comunes y no le dábamos importancia, y pues sí, sí hay que darles importancia a esos hallazgos, sobre todo si en la resonancia hubiera edema alrededor de esto. Si en la resonancia no hay edema, probablemente no lo sea. Aquí realmente no hay edema, entonces no va a ser. Seguimos con el ejemplo del disco intervertebral. Vean que hay una clasificación, son unos grados de firma que van del 1 al 5. El primero, el número 1, es cuando el disco está normal, como este, que es un disco completamente brillante. Este también. Entonces, este clasifica acá, en el grado 1 de firma. En el grado 2 se le mete ya algunos cambios hipointensos. De hecho, este podría ser un grado 2, si se quiere, porque ustedes ven la línea. Acá en el 1 no hay línea en el centro. En el 3 ya no tenemos brillo, realmente es como grisácea el disco, hay una línea en el centro de tipo degenerativo. En el grado 4 hay disminución de la altura del espacio y está todo hipointenso. Y en el grado 5 se perdió todo el interespacio y está bastante hipointenso. Grado 5 de firma. Se hace en T2, ¿ok? Vean el ejemplo este, acá tenemos un disco que está afectado, este podría ser entre un 4 y un 3. Yo me iría por el 4 de firma, aquí. Este sería un 2 y esto los podría dejar pasar como en el grado 1. Vean cómo es el fenómeno del atrapamiento del disco, cómo se ve el aire que corresponde con nitrógeno de la consunción de la necrosis del disco. Él está retenido por el núcleo pulposo, pero a veces cuando está tan proliferado eso, ya el disco está roto en su parte posterior, en el anillo, y esto es lo que se ve hacia atrás, la salida del gas hacia el tejido posterior. Bueno, cositas importantes, las famosas hernias, que estamos en discusión si les decimos hernias o no, por lo mismo que tiene implicaciones médico-legales. Pues se trató de llegar a un consenso que no utiliza realmente eh, taxativamente el término hernia, pero que realmente los médicos siguen utilizando el término hernia a pesar de lo que se trata de hacer a manera de consenso. El disco cuando se desplaza puede tener un desplazamiento difuso o uno focal. A este focal es que se le habla de las hernias y que es salida del núcleo pulposo. Tiene varias opciones, pero primero veamos que cuando el desplazamiento discal es difuso, el abombamiento es difuso, entonces eh, se ve si la expresión de este sobre el agujero o los agujeros y el canal es significativo. Si no lo es, eh, simplemente es un abombamiento y el médico no va a hacer mayor cosa. En cambio, cuando son desplazamientos focales, a los cuales son los que terminan siendo hernias, ahí el desplazamiento es del núcleo pulposo también, pero saliendo a través de un probable defecto del anillo fibroso. Entonces, tenemos la protrusión y tenemos la extrusión. En esto también hay, cuando hay una extrusión del disco, puede haber una migración y secuestro, que es cuando el disco sale, pero se llama secuestro cuando el disco extruido se rompe y separa del disco que está adentro, como acá. Hay una separación y ya esto no guarda relación con el disco. Entonces, vean los posibles lugares donde se pueden dar las hernias. Esta es la zona central, esta es la zona subarticular, teniendo en cuenta la articulación facetaria. Tenemos la zona foraminal, ¿ah? Y la zona subarticular está inmediatamente antes del centro de espacio y está entre ese centro y la región foraminal.
y la zona extraforaminal, pues como el nombre lo indica, es fuera del foramen. Entonces, una raíz que vaya por ahí la podemos prensar acá y tenemos una hernia extraforaminal, la podemos prensar aquí y es foraminal, y la podemos prensar aquí y es subarticular o preforaminal, ¿ya? Eso en general tiene estas vistas, vean el material saliendo sin comprometer la médula, sino la raíz. Este es más posterior y compromete la médula de manera un poco lateral, y este sí es un compromiso directo a través del foramen y es una hernia central. Más esquemas mostrando las zonas: posterior, subarticular, foraminal, extraforaminal. Esto es un núcleo pulposo que está más o menos bien, y este es un anillo fibroso que pareciera estar íntegro. Esta es la famosa hernia o el agujero que queríamos decirle, de Small, que en ocasiones, por ejemplo, en la resonancia aquí se puede ver brillante y entonces podemos decir que es agudo, y si el paciente tiene sintomatología le podemos echar la culpa a ese nódulo de Small que está agudo, ¿ya? Vean cómo sale la hernia central, cómo sale una central y se extruye, y acá hay un segmento de secuestro del disco. Esto me salió mal aquí, se me borró y no pude cambiar. La hernia posterocentral, otra hernia posterior-central y una hernia extraforaminal. Es un equipo bastante viejo ya. Vean la hernia destruida. Entonces volvemos a esto, el abombamiento es difuso, sin comprometer, sin herniar. La protrusión central o puede ser lateral, y la extrusión es cuando se separa del disco, el pedacito de disco se separa del otro que ha protruido. Esta es una protrusión central, el disco está afectado, hipointenso, frágil, y protruye centralmente el disco intervertebral. Acá el abombamiento es difuso, generalmente no compromete las raíces de manera definida. Hernia central, de ejemplo, veanla cómo se ve en la sagital y veanla cómo se ve en la coronal, en la axial, perdón. Un paciente que tiene mucha grasa muscular, o sea, dentro de las ramas musculares está muy llena de grasa. Este paciente, pues obviamente necesita atención. ¿Lo están viendo? Una hernia de gran tamaño, muy gran tamaño. Esta extrusión, cuando la parte que está más salida es mayor que el cuello de la hernia, es una extrusión. Una medida que hay que hacer en el momento que tenemos al paciente. Vean aquí, el abombamiento es como que nada más el ligamento posterior va casi como convexo en su aspecto posterior. Apenas ya no se ve así, sino como salidito, es un abombamiento. Si el menor, si se logra ver focalmente una protrusión del disco, ya podemos estar comenzando a pensar que sí, que sea esa famosa hernia a la que se les dice protrusión, pero ya la podemos medir incluso. Vean esta, no hay mucho que hablar porque se ve cómo comprime la médula y es una hernia central de gran tamaño. Otras hernias, vean aquí cómo hace para disminuir la amplitud del agujero. Esta es foraminal. El secuestro famoso cuando se sale un disco, una parte de un disco obvio, y se separa y queda ahí en el canal dando guerra. Vean, todo esto es un disco protruido y secuestrado, separado de la hernia original, comprimiendo raíces. Eso existe. Este es otro del E3L4 que ha bajado el disco, o que ha salido el disco en sentido inferior, y compromete ahí las raíces correspondientes y el canal, la amplitud, porque veanlo cómo está metido ahí.
y ahí está ejerciendo efecto directo sobre la raíz correspondiente, probablemente más izquierda. Daños degenerativos severos, ¿verdad? De los espacios con pérdida completa del disco y esclerosis ósea prominente. Esos son cambios avanzados. Entonces, por aquí vamos a hablar rápidamente trauma. En trauma, eso que les muestro ahí son demasiadas clasificaciones que se han hecho a lo largo de la vida para clasificar, pues valga la redundancia, las fracturas. Ya salió una actualización reciente de esta última que teníamos del 2005. La verdad que en la realidad la gente no se aprende eso, los ortopedistas no lo utilizan seguido, entonces simplemente nosotros hacemos descripciones bastante frecuentes de las lesiones, sus alcances y su compromiso sobre médula sobre todo y sobre las raíces correspondientes. De los traumas vertebrales, decirles que pues es una de las mayor causas de muerte en la gente joven de las décadas de 30, 40, casi siempre están involucrados en estudios, en accidentes por la motocicleta, la alta velocidad de los carros, en fin, el traumatismo es frecuente, grave, incapacitante y de alto costo para los sistemas de salud. Vean cómo la mayoría son accidentes de tránsito, seguidos por las caídas, sobre todo en pacientes de mayor edad, y también hay un campo grande en lesiones deportivas. Esto ha aumentado desde esa época acá bastante porque cada vez hay más guerreros de fin de semana y más lesiones en razón a ese comportamiento. Esta estadística es mentirosa. Entonces, cuando estudiamos un paciente con un trauma, pues cuando tiene dolor en la zona de la columna y si le hacemos dígito de presión, pues hay zonas dolorosas exquisitas. Hay que ponerle atención a eso dependiendo también, como lo veíamos en el cráneo, de la severidad del accidente, de la severidad de la caída. Entonces, igual que siempre, hay cositas que ver en el alineamiento de las columnas, las líneas anteriores, posteriores, espinolaminares, las espinosas, el alineamiento en el plano coronal, el alineamiento de los pedículos, el alineamiento o la buena percepción del agujero y la integridad cortical de las láminas y pedículos. Entonces, todo esto nos lleva a establecer pues, que hay un adecuado alineamiento y probablemente no haya una lesión ósea severa. Entonces, todos los pacientes que tienen signos neurológicos anormales, las columnas cervicales ameritan siempre estudio tomográfico mínimo, porque también podría ser de resonancia. El GLAGO menor de 15 va a indicar que se hagan estudios. Las lesiones distractoras, que es como cuando tenemos una fractura muñeca y nos quedamos quietos en la investigación del paciente porque ya vimos una fractura, no hay que seguirle buscando otra fractura cuando alguien se ha fracturado, ¿verdad? Eso ténganlo presente. La mayoría de las fracturas son en L1, L2 y T12. Un datico que hay por ahí, fracturas que ocurran por encima de T7, no piensen esto es un poquito un mix y nada más es para soltarles el dato, en un paciente anciano o mayor, no piensen en una fractura de índole osteoporótica si está por encima de T7. Aclaro, no es que no se den, sino que es menos probable. Más probable es que si tiene una fractura por ahí arriba de T7, la fractura sea de tipo patológico. Entonces a ese paciente no solo recomendarle un corset, sino buscar causas y tratamientos. Acuérdense, los pacientes que vienen con drogas deben ser estudiados de manera formal con estudios de imagen en razón de el posible ocultamiento de lesiones por esto. Bueno, vean cómo es la radiografía, vean cómo es y vean cómo es la resonancia. Y entonces, a medida que avanzamos de izquierda a derecha, viendo la pantalla, la izquierda sería esta, vean la radiografía lo que muestra, un desplazamiento anterior de la médula con un acuñamiento en la parte superior porque hay una fractura
con un fragmento en la región anterosuperior un poquito desplazado hacia adelante, no podemos decir más nada en esa radiografía. Se voy a atacar, podemos ver tejido blando por acá y esto se ve que se va para el canal. Todavía le hacen la resonancia y vemos cómo la médula está sufriendo porque ella ha perdido su intensidad usual. Aquí está incluso engrosada y acá también. Y está hiperintensa. Hay lesión medular acá por compresión de esta fractura. Y todo el tejido blando por acá está alterado, está hiperintenso, se sugiere que tuviera algún hematoma en esa zona. Y bueno, este paciente obviamente tuvo una transección medular probablemente. Los mecanismos son muy variados, la biomecánica de las fracturas pues tienen de todo hacia arriba, de todo hacia abajo y en sentido lateral. Entonces los movimientos de compresión, distracción, las hiper o flexiones o hiperextensiones en prácticas deportivas nos llevan a esta lesión. Esta la habíamos liquidado. Entonces, como clásicos, las fracturas por aplastamiento en pacientes con osteoporosis, lo que vemos son acuñamientos, comienzan a tener significado cuando ya ha perdido más del 25% del cuerpo. Generalmente en las fracturas osteoporóticas no hay fragmentos que hagan retropulsión, a pesar de que sea un gran compromiso, siempre es sobre el cuerpo. En general, en las que son por osteoporosis. Las traumáticas ya es otra cosa. En cambio de la altura, acuñamientos de la vértebra, evidencia de fractura, y acá vemos un pequeño hematoma epidural. Vean que no se podía ver en radiología simple ni en tomografía. Entonces aquí hay un hematoma epidural o extradural. De nuevo, estas lesiones que hay desplazamiento obvio de los cuerpos vertebrales con lesiones en la región posterior. Esto nos lleva a que aquí también haya lesión medular probablemente. El paciente va a tener sintomatología de esa naturaleza. Esto es una fractura por traumática también. Se fragmenta hay compromiso multifragmentario del cuerpo vertebral y este sí tiene una protrusión posterior hacia el canal, ¿verdad? Aunque está osteopénico, no se considera por osteoporosis. Acuérdense que las fracturas en cuña, que serán comunes de verlas, son generalmente de esas osteoporóticas, hay acuñamientos que nos lleva a que el cuerpo pierde la altura, generalmente en la región anterior, y se hace reducido en este diámetro. Podemos a veces, cuando es agudo, identificar una línea que si es en resonancia va a estar brillando por el edema óseo presente. Este cuerpo muestra alteración de su representación y vean acá cómo tiene ese franco acuñamiento vertebral. Esa es una teoría, las teorías de las traumas, eso lo pueden olvidar, el que le interese un poquito más, se puede ir a leer un poco sobre estas lesiones por extensión y flexión y su biomecánica. Fácil para decir, cuando el paciente se tira en flexión acentuada hacia adelante, se lesiona los ligamentos posteriores, ¿ya? Entonces, eso es bastante frecuente en los pacientes que hacen lesiones por flexión. Unos ejemplos de unas clásicas para que sepan que existen. La fractura de Jefferson es una fractura sobre C1 y lo que hace es que hay fractura del anillo que es el C1 o Atlas, fractura adelante, fractura atrás. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde viene eso? Vean, clavados de profundidades bajas nos puede convertir un paseo en una tragedia. En el paciente, cuando se les tienen estos traumas, a veces se les intenta hacer una boca abierta y boca cerrada para visualizar la apófisis odontoide y la relación de la apófisis odontoide con las masas laterales del atlas. Y aquí los tratamos de ver si están desplazadas, asimétricas en su disposición.
Eso nos puede llevar a pensar o en fracturas ocultas o lesiones ligamentarias. Pero entonces ya saben, el mecanismo de Jefferson es un clavado en balde, ya sea en agua o en tierra, que se puede dar y se ve ese desplazamiento lateral de las masas laterales y también podemos ver trazos de fractura sobre estas vértebras. La apófisis odontoide sufre fracturas, entonces tenemos que en C2 vamos a ver fracturas que se han clasificado en tres tipos. La fractura más sencilla es la de la punta y es la tipo 1. La fractura más común es la de la base y es la tipo 2. Entonces la fractura más común de la apófisis odontoide es la fractura de la base. Esa fractura base es esta, ¿ok? O esta. Entonces, si la fractura se extiende al cuerpo, ya va a ser una fractura con extensión y es un tipo 3. Es que esté roto por aquí y se venga hacia el cuerpo. Esas son fracturas con extensión. Entonces tenemos fractura de la base, de la punta, fractura de la base y fractura con extensión al cuerpo, ¿verdad? Esos son los tres tipos de fractura de la odontoides. La famosa fractura del ahorcado, que no siempre se la hace el ahorcado, pero es esto, es una hiperextensión muy común. Están de C1, también están rotos, o hay fracturas en ellos. Vean, ese es en C2. Eh, ¿Qué les íbamos a decir? Los pedículos son los que están fracturados en C2. La apófisis odontoide puede no tener compromiso en ese caso, porque la lesión es un poco posterior. Vean que se visualiza mejor en las sagitales, en los aspectos más extremos de esas sagitales, no en las regiones centrales. Vean tipos de fracturas del ahorcado. Lesiones debidas a bloqueo facetario, que todas estas son de C3 a C4. Vean cómo es la faceta normal, el cuerpo normal con su alineamiento. Acá venimos y hay pérdida de ese alineamiento y las facetas están perdidas acá. Y están suponiendo que por aquí viene la faceta, igual que acá, pero ahí no puede estar porque aquí hay el cuerpo está desplazado en sentido posterior. Vean en la imagen de resonancia, el compromiso medular se ve. La médula está un poco brillante en esta secuencia porque son cambios edematosos relacionados a la compresión. Igual aquí por delante, un desplazamiento anterior y el cuerpo metido hacia el canal. Acá la pérdida de la relación articular de las facetas. Vean esta lesión por aún más extensión, hiperextensión en sentido posterior, cuando a veces hay latigazos, entonces, pero severos. El paciente se le rompen en ocasiones los ligamentos anteriores, longitudinales anteriores, y pueden tener fracturas en los cuerpos vertebrales, en las regiones del platillo superior, en la esquina. Entonces vean aquí la fractura esta triangular, cómo se comporta. Más lesiones por hiperflexión, estas lesiones eh, comprometen prácticamente la región posterior. Sí pueden tener compromiso a la región anterior. Entonces, si eso se identifica, obviamente que es una lesión inestable. Por el aspecto de lo que está haciendo acá en la médula, obviamente que es una lesión inestable. Entonces, el estudio ideal para esto es la resonancia, cuando ya tenemos esto, tipo de pérdida del alineamiento y el compromiso medular que hay, pues tenemos que ahondar con la resonancia magnética. Le habíamos hablado de la lordosis. Entonces nosotros tenemos una lordosis que es normal. Vean este tip que tiene de cuando se hace una determinación en un paciente normal, esta línea tiene todos los cuerpos por delante de la línea. Esa línea sale del cuerpo de C2, vean, de la parte inferior y posterior
y va directamente al cuerpo de C7. Entonces, es una línea oblicua de C2 en la parte posterior, vean la imagen, hasta la parte superior de C7. Todos los cuerpos deben estar por delante de esa línea en la lordosis cervical normal. Cuando ustedes tras la línea y hay una rectificación que ustedes la están viendo y ya no está curvada, entonces aquí está rectificada porque más o menos hay estos cuerpos que tienen hacia la línea, y cuando está invertida es porque los cuerpos se van más allá. Eso es en los casos de trauma más severo y con lesión ligamentaria o de pronto alguna ósea por ahí escondida. La línea de Toyama, para que no se les olvide, tienen que practicarla. Los E15 pues son lesiones que nos damos cuenta con la resonancia. Vean que de pronto uno ve el cuerpo vertebral bien, pero acá hay cambios de hiperintensidad en la carilla articular superior e inferior de tipo degenerativo, y acá en los tejidos blandos hay hiperintensidad, eso sí es más agudo, y eso es un E15 de las zonas interespinosas. Muy importante el antecedente del trauma del paciente. La famosa fractura de Chance es la fractura del cinturón. Entonces, ¿se da dónde? T11 o T12 o lumbar. El mecanismo entonces es la compresión que hace el cinturón sobre el cuerpo y se lleva el cuerpo y los elementos posteriores. Puede comprometerlo. Entonces, ¿cómo nos sospechamos que hay una fractura de Chance? En la incidencia AP, estamos buscando las apófisis espinosas y aquí se nos escondió una. Entonces, al no estar, algo le pasó. Vamos a la lateral y se puede ver la lesión, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, porque la radiografía convencional pues, nos puede ayudar cuando se pierden las líneas que normalmente tenemos que ver. Este es entonces uno que manda, que es multifragmento y que manda fragmentos al canal. De ahí por eso su importancia. Doctor, una pregunta. Una fractura, acuérdense, la fractura del paleador, y es que se fractura C7 generalmente, como es la más larga y se fractura de esta forma, haciendo este tipo de esfuerzos. Ojo con eso. Hay una variante anatómica sobre la apófisis prominente, en donde el extremo distal pareciera que está fracturado, pero ustedes ven que esto es como escleroso, la línea no es recta, y esto es una falta de unión de la punta del proceso espinoso y es una variante anatómica. Los trazos de fractura son como de esta naturaleza o de esta naturaleza, no como aquí que hay esclerosis rodeando tanto el hueso como la punta. Y además, esto es de larga data y probablemente no tenga sintomatología dolorosa. Otra vez, las localizaciones o la fractura más común es la fractura por estallamiento. Hay fragmentos con retrocursión hacia el canal con la subsecuente compromiso, ¿verdad? Veanla cómo puede suceder, cómo puede suceder. Clavados en aguas no profundas y caídas de escaleras de la siguiente forma. Pueden pasar de estas fracturas con acuñamiento y que ameriten interconsulta con eh, ortopedia o cirujano de columna encargado. Esta misma fractura, esta está en una repetición. ¿Cuándo sabemos si una fractura es reciente o antigua? Hay pacientes mayores que tienen múltiples fracturas osteoporóticas. Entonces, ¿cuándo saber que hay una nueva? Bueno, eso lo podemos saber con la resonancia magnética. Y es con este T2 que vamos a ver como una colección líquida en el cuerpo que está comprometido. Eso siempre lo tienen las fracturas nuevas, las fracturas recientes. Entonces, viendo y identificando el líquido, nos quedamos con esas fracturas. Y ya vamos a terminar muy rápido. Esta va a ser la última. Un poquito recordarles osteoporosis. Si no hablamos de esto, no lo van a ver más nunca, creo, en lo que les queda de estudio. Entonces, vean que
últimamente con el envejecimiento, el aumento del envejecimiento, la sobrevida de los pacientes, pues va cobrando fuerza la enfermedad osteoporótica en razón de esta pérdida de la masa ósea que está relacionada a la decalcificación progresiva que se va dando por varias razones, por ser multicausal. Entonces, lo primero que hay que tener claro que estos pacientes en ocasiones tienen el calcio normal, pero sí tienen el valor del calcio, pero tienen en sangre. Lo que no está bien es que es evidente también la pérdida de la masa ósea y de la trabeculación de esa, o sea, va en los estudios radiológicos simples, van pasando disminución de la densidad ósea no, bastante acentuada, y entonces siempre existía que si se utilizaba la tomografía, que si se utilizaba algún otro método que fuera así, entonces hasta que apareció una máquina que se llama el densitómetro, y este